Manuel Adorni, gracias por estar con nosotros. Bueno, como decíamos recién, pasó un año desde que el presidente Milei asumió el gobierno y empecemos por las cosas buenas. Su principal logro probablemente ha sido bajar la inflación. Cuéntanos, por favor, ¿en cuánto bajó la inflación y cuál creen ustedes que va a ser el índice de inflación el año que viene, en el 2025? Bueno, gracias primero por supuesto por la nota. Sí, es cierto, fue uno de los grandes logros de gestión. Creo que además fue una de las grandes promesas de campaña, ¿no? El presidente Milei ganó las elecciones con dos o tres pilares fundamentales. Uno es, por supuesto, las ideas de la libertad y llevar a Argentina a ser un país más libre. Pero después había creo que dos grandes ejes, que era la seguridad y la economía. Y dentro de la economía, por supuesto, la inflación que venía corriendo al 211% anual cuando uno mira lo que ocurrió efectivamente en 2023, pero cuando uno analizaba los datos de diciembre, indefectiblemente te marcaba esos datos que estabas en un túnel hiperinflacionario y que estabas camino a chocar a 500 kilómetros por hora contra una pared de frente. Y haber evitado eso y estar hoy en números que al menos lo que mostró el índice de octubre, porque el de noviembre lo vamos a conocer en los próximos días, pero lo que te muestra octubre, que ya un 2,7% de inflación mensual, bueno, la verdad es que ha sido un logro fabuloso, ¿no? Sí, por supuesto que fue uno de los grandes hitos de lo que hasta ahora al menos ha ocurrido en el gobierno y con el manejo de la cosa pública, fue sin lugar a dudas el manejo de la economía y particularmente la inflación, porque trajo aparejado además que el recorte del gasto público, la no emisión monetaria, la baja del riesgo país. Digo, hay un montón de cuestiones que no es solo la inflación, ¿no? Hay un montón de cuestiones en economía que han ocurrido y que se han logrado que fueron realmente maravillosas y sorprendentes para el poco tiempo que ha transcurrido. Bueno, no hay duda de que Milei logró bajar la inflación de manera impresionante, pero según los críticos del gobierno, la pobreza ha crecido. Según datos oficiales, la pobreza subió del 41% en diciembre del año pasado a casi el 53% en el primer semestre de este año. ¿Qué le responde a quienes critican al gobierno diciendo que sí, bajó la inflación, pero a costa de una recesión económica y a una mayor pobreza? ¿Qué le responde? Bueno, en principio que la recesión, si bien hubo hubo meses muy complejos en materia de actividad, por supuesto, ya estábamos en una recesión y bastante profunda cuando asumimos, digamos, la recesión no se dio el 10 de diciembre, ¿no? Porque parece que a partir del 10 de diciembre es donde nacieron los problemas. Y con respecto a esta comparación que se hace de la pobreza, lo cierto es que en diciembre, cuando nosotros asumimos, había un montón de cuestiones que no estaban sinceradas. Y la verdad que es bastante injusto, ¿no? Que, digamos, nosotros teníamos, por ejemplo, 250% de brecha cambiaria. O sea, la brecha cambiaria, para que se entienda, para los que no son de Argentina, la normalidad de la brecha cambiaria, ¿qué es? Bueno, es la diferencia que hay entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio de mercado, el tipo de cambio que se consigue en la calle. Bueno, esa brecha era del 250%. Claro, cuando uno sincera eso y como en la Argentina la pobreza se mide por ingreso de determinada canasta, digo, bueno, hay una metodología, pero que básicamente por ingreso familiar se mide la pobreza. Lo cierto es que tenías una pobreza que no la reflejaban las estadísticas, pero que sí existía. Entonces nosotros lo único que hicimos fue sincerar y a partir de ahí trabajar en una economía sana, que es lo que hoy ves, ¿no? Hoy lo que ves es que esa recesión o ese impacto de la corrección terminó y que ahora estamos empezando a crecer. Lo ves en prácticamente todos los sectores de la economía, pero lo ves en la baja del riesgo país, en la reactivación del crédito, en la reactivación del crédito hipotecario, hace un año impensado en la Argentina. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía argentina va a sufrir una caída del 3,5% este año, pero va a crecer un 5% el año próximo. ¿En qué momento del 2025, del año que viene, se va a empezar a ver un derrame de la recuperación económica al pequeño comerciante, al pequeño empresario,
a los argentinos en general? O sea, ¿va a ser ya en los primeros meses del 2025 o a mediados o a fines del año que viene? No, bueno, a ver, por supuesto que va a depender de cada persona, de cada comercio, de cada actividad, pero repito lo que te contestaba al principio, ya existen en los monitores de actividad, ya existe un repunte de actividad en prácticamente todos los sectores. Entonces, por eso, de hecho, por eso vos mismo me lo estás diciendo, Andrés, que el año que viene la proyección del fondo, que suele ser bastante conservadora, marca un crecimiento para la Argentina del 5%. Así que si este año la contracción es del 3,3%, que en realidad la contracción de este año también se da por, no te olvides que venimos de un año donde hubo un grupito de políticos que quiso ganar las elecciones imprimiendo billetes, con todo el daño que eso hizo en la economía y que como cuando vos revoleás y haces tal desastre monetario, tarda de terminar de impactar en la economía real. Tenemos un atraso estadístico. La frase "no hay plata" no salió de la nada, era porque efectivamente habían quebrado el Estado y a partir de ahí, bueno, todas las correcciones que se hicieron. Según el jefe de gabinete del presidente Milei, Guillermo Franco, se ha desvinculado, supongo que eso significa despedido, a 31.000 empleados públicos. ¿A cuántos más piensan despedir? Bueno, sí, creo que es un poquito más, creo que llegó a 33.000 el número, es un número que por supuesto se va actualizando todos los meses, no es un número estático. Nosotros iniciamos el proceso en realidad no es despido, es no renovación de contratos, ¿no? Había un montón de contratos que se iban venciendo y que no tenían ningún sentido que sigan cobrando del Estado porque o no cumplían con la función que se les había designado, o porque no tenían función designada, porque simplemente el gobierno decidió que esa función no debía ser más parte del esquema estatal. Y ese primer universo en revisión fue de 70.000 contratos. De esos 70.000 se dieron de baja estos 31, 32.000, bueno, más allá del número exacto, y el resto sigue en permanente revisión para que las áreas sigan evaluando las funciones que tienen que tener cada una de las áreas y si efectivamente esos contratos deben seguir vigentes o no. Pero digo, esto es una revisión que va a durar durante los 4 u 8 años de gobierno del presidente Milei, porque es una política de Estado. El que el contribuyente no tenga que gastar de su bolsillo dinero de más en sostener contratos de personas que no cumplen con una función que le agregue valor a la sociedad en su conjunto. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al vocero presidencial de Argentina, Manuel Adorni, ¿qué es exactamente esta alianza de países pro-occidentales o anticomunistas de la que se está hablando y que aparentemente está proponiendo el presidente Milei? ¿Y cómo le está yendo? Como decíamos en el bloque anterior, Milei está haciendo cambios que eran impensables en Argentina. En lugar de prometer más empleos y más planes sociales, como hacían otros presidentes, Milei prometió reducir drásticamente el gasto público para terminar con la inflación galopante que heredó del gobierno kirchnerista. Y además de hacer eso, Milei ha hecho un giro de 180 grados en la política exterior del país, pasando a lo que él llama orgullosamente un alineamiento con Estados Unidos e Israel. Y para bien o para mal, Milei se ha convertido en una figura internacional. Fue el primer presidente extranjero en ver a Trump después de la reciente victoria electoral del expresidente de Estados Unidos. Y hace pocos días la prestigiosa revista británica The Economist sacó un artículo de portada con el título "Lo que puede enseñarle Milei a Trump". Escucharon bien, no lo que puede enseñarle Trump a Milei, sino lo que puede enseñarle Milei a Trump. Manuel, hablemos un poco de política exterior. El presidente Milei ha dicho que quiere hacer un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pero el hecho es que Argentina es miembro de Mercosur y el Mercosur no permite a sus miembros negociar acuerdos individualmente. ¿Argentina podría salirse en Mercosur si los demás no le dejan hacer un acuerdo con Estados Unidos y suponiendo que Estados Unidos acceda a hacer un acuerdo de libre comercio con Argentina? Bueno, nosotros jugamos con las reglas del juego como están planteadas. Primero que si uno quisiese salirse del Mercosur, necesita que el Congreso lo apruebe, o sea, no es una decisión del Ejecutivo.
En tal caso puede impulsarlo el Ejecutivo, pero la decisión la tiene el Poder Legislativo y no nosotros. Pero al margen de eso, no vemos ningún inconveniente en que los países miembros se puedan poner de acuerdo en que los países puedan negociar tratados de libre comercio. Digamos, porque y al margen es del norte del gobierno, uno de los nortes del gobierno es precisamente hacer la mayor cantidad de acuerdos que se pueda en términos de libertad comercial. Por el otro lado, en Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump, lejos de proponer nuevos acuerdos de libre comercio, está proponiendo aumentar aranceles a prácticamente todos los países. ¿Ustedes han tenido alguna respuesta de Trump o de alguien de su entorno, alguien importante de su entorno, sobre si ellos estarían considerando seriamente aceptar un tratado de libre comercio con Argentina? Bueno, todos sabemos la buena relación que tienen el presidente electo Donald Trump con el presidente Milei y bueno, por supuesto que entendemos que va a haber un buen diálogo en todos los temas, incluso en ese. Lo que haga o deje de hacer Trump realmente no lo sabemos, no asumió y no dejan de ser especulaciones previas a su asunción. Y nosotros primero que no nos metemos en la política exterior del resto de los países, pero mucho menos nos metemos en lo que sugiere o sugieren de un presidente que todavía no asumió. Esperemos a que asuma y en virtud de eso podremos analizar qué podemos llegar a lograr o qué no, al menos en los términos de un acuerdo de libre comercio. El secretario de Estado designado Marco Rubio, designado por Trump, ha propuesto un bloque de países aliados de Estados Unidos anticomunistas en América Latina. Y Milei propuso algo parecido, si no me equivoco, pero a nivel mundial. ¿Milei está hablando de una alianza regional o de una alianza mundial pro-occidental? Bueno, a ver, es buena la pregunta porque aprovecho para aclararte o aclarar un poco la postura del presidente Milei. Al presidente Milei le importa la Argentina, los argentinos y en tal caso lo que él representa como presidente argentino para el resto del mundo. Y él es un aliado, el presidente tiene bien en claro que Estados Unidos es su aliado y que estamos alineados con Estados Unidos. Y todo lo demás que ocurra, digamos, y mientras que el presidente considere que es una buena idea o que es una buena moción el promover alguna alianza de países alineados con Estados Unidos, bueno, así lo hará, pero me parece que tenemos que esperar a que se vayan sucediendo los hechos, no anticiparnos. Hablemos de un tema muy puntual, la Embajada Argentina en Venezuela, donde están refugiados varios dirigentes políticos de la oposición pacífica venezolana, está siendo asediada por las fuerzas de Maduro. Incluso han cortado la luz del edificio. ¿Cuál va a ser la respuesta de Argentina si las tropas de Maduro entran en la embajada? Bueno, creemos que eso no va a ocurrir en principio y de hecho esto ya ha ocurrido en otras oportunidades desde que, te diría que desde la elección fallida del dictador Maduro, la Embajada Argentina ha sufrido estos asedios y esto, si se quiere, esta especie de amenaza, ¿no? de infundir el miedo, tal vez que sea el único objetivo, pero confiamos en que eso sería un escándalo internacional, otro escándalo internacional más para el gobierno de Venezuela si eso ocurre. ¿Está contemplando el gobierno argentino alguna acción, alguna medida, alguna declaración más para apoyar a la oposición venezolana? No, por el momento no, pero bueno, está claro que la postura es clara del gobierno argentino, que es efectivamente defender las democracias, defender las repúblicas y condenar absolutamente las dictaduras y más una tan brutal como es la venezolana, ¿no? Finalmente, Manuel, el presidente Milei está en un idilio político con Elon Musk. ¿Hay algún plan concreto de inversiones, de innovación en Argentina de Musk o esto es un idilio platónico, ideológico? No, bueno, no, por supuesto que en lo ideológico no sé si hay cuestiones platónicas, ¿no? Porque en lo ideológico cuando se junta la ideología, se juntan también proyectos, se juntan las ganas de hacer cosas, las ganas de invertir y las ganas de crecer, que un poco es la filosofía que uno ve
también en la vida de Elon Musk y en lo que hace. Pero además el presidente tiene en claro que Argentina puede ser uno de los polos tecnológicos y de inteligencia artificial más importantes del mundo y en virtud también de que, por supuesto, el presidente cree que tanto la inteligencia artificial como el mundo criptográfico va a intentar ser cada vez más regulado por los diferentes gobiernos. Bueno, el presidente cree que las empresas tecnológicas y de inteligencia artificial tienen mucho por ver y mucho por desarrollarse en la Argentina, y Elon Musk seguramente sea parte de todo eso. Manuel Adorni, vocero presidencial del presidente argentino, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a analizar si la amenaza de Trump de imponer aranceles aduanarios drásticos a México y Canadá va en serio o si es una bravuconada que nunca se va a materializar. Vamos a hablar con un hombre que conoce las tácticas negociadoras de Trump como pocos en el mundo. Del feudo a todos los señores, es la marcha